Ahí está, ahora sí. Bueno, arrancamos de vuelta. Ahí. Bien. Decía, los virus están por debajo del nivel celular, no son células, no tienen metabolismo propio, es decir, no cubren con los requisitos mínimos del nivel de vida, ¿sí? Que es autorregulación, autoconservación y autorreproducción. No lo pueden hacer, ¿sí? Necesitan sí o sí una célula para poder parasitarla. Por eso son parásitos intracelulares obligados. Es decir, únicamente van a afectar a un huésped cuando tengan el tipo de receptores de membrana o algunos pormenores que le permitan la infección viral, si no, no. ¿Sí? Es decir, a ver, generalmente los virus tienen diferencias de especies, ¿sí? Estamos viendo en el escenario actual que gracias a los que se llaman virus incompletos, ¿sí? Que han cruzado barreras de especie. Por ejemplo, del murciélago a nosotros, como el COVID, la gripe aviar, ¿sí? La gripe A o gripe porcina, porque son virus incompletos que tienen genomas particulares y que pueden hacer híbridos que luego pueden infectar otra especie, ¿sí? Ahora, ¿qué son entonces? Son partículas que tienen proteínas y un ácido nucleico, siempre uno de los dos, nunca los dos, o tienen ADN o tienen ARN, ¿sí? Y algunos están recubiertos por una membrana, ¿de acuerdo? Eso ya va a aparecer acá. Entonces, algunos autores, esto es viejo, ¿sí? Porque lo van a leer en algún lado, los consideran como pequeñas formas de vida. Eso ya prácticamente se desterró de la jerga microbiana. Entonces, son parásitos intracelulares obligados. Necesita una célula para poder infectar. Por eso que generalmente decimos que tienen especificidad. Solamente van a infectar a ciertas especies. Por ejemplo, hay virus que son virus de animales, ¿sí? Hay virus de plantas y hay virus bacterianos o bacteriófagos, ¿sí? En general. Después, dentro de cada uno de los pormenores, vamos a tener distintas clasificaciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver únicamente los que ingresan por la vía alimentaria, ¿sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Solamente por la vía alimentaria, ¿sí? Solamente por eso. ¿Está haciendo eco? ¿Puede ser? ¿Con algún micrófono? Ahí está. Bien. Entonces, son partículas inertes. ¿Qué implica esto? Que en el alimento no hay aumento de la carga viral. Eso es muy importante, ¿sí? Es decir, si yo tengo una carga viral en un determinado alimento, ¿sí? Puedo con algún medio disminuirla, pero la carga viral no va a aumentar. O sea, la cantidad de virus que hay por gramo de alimento o por mililitro de alimento no va a aumentar nunca. No es como las bacterias, que las bacterias si le damos temperatura, le damos parámetros como actividad, pH, ¿sí? La cantidad de oxígeno o no necesaria, ¿sí? Van a aumentar su número. Acá no. Acá el número es siempre el mismo. Siempre vamos a contar con una determinada carga viral, ¿sí? Y necesitan sí o sí, una célula para poder duplicar, ¿sí? O sea, aumentar su número, ¿sí? Entonces, toman el control del metabolismo celular y así es como infectan células que luego pueden terminar necróticas, es decir, muertas, ¿sí? Y los virus escapan de alguna manera del material celular por varios métodos, ¿sí? Generalmente por exocitosis, ¿sí? O por traslocación, se llevan la membrana puesta. Por eso ahí vamos a tener virus desnudos y virus que son envueltos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ojo con eso, no son microorganismos, están por debajo del nivel celular, están en el nivel de organelas. Cuando uno habla de orgánulos u organelas, justamente estamos dentro de este nivel, ¿sí? Como dije hoy, están constituidos por una cápside, ¿sí? Que protege a el ácido nucleico que tenga el virus, ya sea de ADN o de ARN, ¿sí? Y de esto vamos a ver que según Baltimore, la clasificación actual,
hay distintas versiones. Pueden ser ADN de simple cadena, de doble, puede ser de ARN simple o doble, segmentado, de polaridad positiva, negativa, etc. Pero siempre tienen un solo ácido nucleico protegido por una, ¿sí?, serie de proteínas que forman la cápside. Y luego, algunos pueden tener sí o sí membrana. Algunos tienen enzimas, ¿sí?, dentro del material, ¿sí?, de la cápside. Por ejemplo, el HIV, que tiene una transcriptasa reversa. Una enzima que lo que hace es hacer una retrotranscripción del ARN y pasarlo de ADN de doble cadena. Y generalmente los virus pueden cambiar a veces ciclos que son líticos o lisogénicos. Por eso tienen un cierto programa que les permite dentro de la célula poder permanecer un tiempo dentro de la célula, ¿sí?, o bien automáticamente reproducir su número y luego ser, digamos, salir de la célula para infectar otras células, ¿sí? Es más, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos del sistema inmune? Yo les hablé del interferón. El interferón son proteínas que normalmente secretan las células que están infectadas, este es uno de los casos típicos, y que protegen a células que son vecinas, ¿sí?, del ataque de virus para poder de alguna manera frenar el ataque viral, ¿sí? Es una medida totalmente inespecífica, pero generalmente es eficiente. También el interferón se puede dar por vía parenteral o por vía sublingual, etc. ¿sí? El interferón también viene en tópicos como en cremas. Entonces, el interferón es muy importante. Bien, como les dije recién, el genoma, o digamos lo que vendría a ser la parte que va a tomar el control celular una vez que infecta, ¿sí?, a cualquier tipo de célula que tenga tropismo para este virus, o sea, que tenga receptores para el virus, ¿sí?, lo que hace es, de alguna manera, tomar el control celular. Y ya sea de ADN o de ARN, ¿sí?, los virus lo que hacen es tomar el control metabólico, reproducir su número y después ser eliminados, ¿sí? La nucleocápside generalmente está formada por estos capsómeros, que son proteínas que recubren al material nucleico, al material genómico, perdón, y que forman lo que se llama también una nucleocápside, ¿sí? A veces vamos a ver los rotavirus, por ejemplo, que es como si fuera una rueda de carreta, en donde hay dos, ¿sí?, tipos de proteínas que forman dos estratos y que se ve como una rueda, con la parte exterior y la interior, o sea, la cápside y la nucleocápside, que justamente cubre al genoma. Y como les dije hoy, algunos cuando salen de la célula, se envuelven en la membrana celular propia de la célula que está infectada, y esa membrana es de la célula que ahora ya no va a estar más, ¿sí?, que va a ser de alguna manera eliminada del repertorio celular, ¿sí? Y esta membrana es la que es típica de los virus envueltos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver son todos virus desnudos, porque justamente al no tener membrana, pueden atravesar el estrato del estómago, y llegar al intestino, y hacer una infección, por ejemplo, intestinal, como por ejemplo los enterovirus. Y además, la membrana externa generalmente, porque digamos, ¿cómo se localiza digamos, el material genético con la cápside? ¿En qué lugar de la membrana? Generalmente hay proteínas que se llaman espículas, ¿sí?, que por ejemplo uno de los ejemplos es la hemaglutinina, la HA. Vieron que, por ejemplo, el virus de la gripe es N1H19. La H es de hemaglutinina 19, un tipo de proteína especial de ese tipo de virus, ¿sí? Y estas proteínas se anclan en la membrana en un lugar específico, luego la cápside se reúne con este material y se envuelve para luego, ¿sí?, salir de la célula. Acá les puse que los virus que tienen membranas son menos estables que no las tienen, ¿sí? De ahí que generalmente los virus que entran por vía digestiva, ¿sí?, por vía digestiva, son virus envueltos, ¿sí? Son virus desnudos, perdón. Los que son envueltos generalmente no pueden atravesar la barrera del estómago y ahí son lisados. Y por otro lado,
generalmente entran por la vía entérica, es decir, entran por el intestino, ¿sí? Entonces, tienen generalmente receptores para las vellosidades intestinales, ahí se van a adherir, vamos a ver que hay un término específico para esto, y van a cumplir lo que se llama el ciclo viral, ¿sí? Que no es un ciclo de vida, ojo, pero son etapas que tiene que cumplir para poder culminar con la infección. Clasificación. Tenemos varias formas de clasificarlo. Primero por el tipo de especie que puede infectar. Por eso dije, virus que infectan bacterias, bacteriófagos, virus de células vegetales y virus de células animales, ¿sí? De ahí los podemos diferenciar. También según la forma que adoptan y que uno los puede ver solamente al microscopio electrónico. No se pueden ver al microscopio óptico, ¿sí? El tamaño es de micras, ¿sí? De 5 a 10 a 20 micras, ¿sí? Son partículas muy chiquititas que al microscopio óptico no se pueden ver. Sí se puede ver el daño celular, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero no se puede ver el virión, ¿sí? O sea, la partícula viral al microscopio óptico. Por más que digamos uno tenga, por eso generalmente las organelas o los orgánulos, para poder magnificarlos, se ven en el microscopio electrónico, no en el óptico. Y por otro lado también, ¿sí? Puede haber dentro de la forma los que son icosaédricos, que son como cristales, ¿sí? De varias aristas, como prismas. Pueden ser virus helicoidales que forman un helicoide, como el virus del tabaco, del mosaico de tabaco que tienen ahí, ¿sí? O cuando, digamos, no tienen forma, se dice que son amorfos. Entonces, generalmente los envueltos, ¿sí? Son virus bien esféricos, que tienen esas espículas que ustedes ven ahí, ¿sí? Todos estos puntitos, que son los que generalmente se van a adherir a la célula, ¿sí? Como si fuera un receptor con la membrana, y ahí se van a internalizar. Acá tienen la clasificación de Baltimore, que es la más actual, que los puede clasificar dependiendo del genoma viral, ¿sí? Puede tener ADN o ARN de simple hebra o DNA de doble hebra, ¿sí? Que puede ser circular o lineal. Pueden tener extremos romos, ¿sí? Pueden tener extremos soldados, etc. Esto, digamos, dependiendo del genoma, es la clasificación. Acá tienen, por ejemplo, virus de ADN de cadena doble o de cadena sencilla, esto es CD y CS. Virus de ARN de cadena doble o de cadena positiva y cadena negativa. ¿Qué es cadena positiva? La que directamente se utiliza para, como es ARN, hacer la traducción a las proteínas de la cápside viral, ¿sí? O las espículas. Cuando es de cadena negativa, esa cadena negativa se tiene que pasar a cadena positiva con una enzima que generalmente es viral, y luego con esto recién, esa cadena positiva es la que sirve de molde para la síntesis de proteínas, ¿sí? Y después tenemos también virus de ARN que pueden tener de alguna manera, o de ADN que tienen transcriptasas inversas, ¿sí? Es decir, que pueden pasar de ADN a ARN o de ADN a ARN, ¿sí? Generalmente los más comunes son de ARN a ADN, como el virus del HIV. Acá tienen las formas que les dije recién, ¿sí? Icosaédricos sin envoltura o con envoltura, helicoidales, y los capsómeros, que forman generalmente estas espículas, que son las que generalmente se van a adherir a la célula. Acá lo tienen, ¿ven? Viriones icosaédricos sin envoltura, que parecen pequeños cristales en el espacio, ¿sí? O los helicoidales, que parecen, ¿sí? También como si fuera un tirabuzón, un helicoide. Y los que son directamente, los que son envueltos, que se llevan la membrana plasmática de la célula. De ahí, por ejemplo, como hemos visto en el COVID-19, en esta enfermedad, que los SARS de este tipo tengan, ¿sí? Tanto cambio en el tiempo como las cepas que pueden producir, ¿sí? Porque generalmente, digamos, cuando van pasando, ¿sí? De individuo a individuo en distintas etapas, ¿sí? Pueden mutar, y de alguna manera por eso tenemos en el escenario todas las variables del virus que tenemos. Acá tienen los bacteriófagos, son estos que están acá.
el T3, el T7, el NU, que lo que tienen es un ADN o ARN, generalmente son de ADN, que esto se inyecta dentro de la célula bacteriana y la infecta. Si ustedes se acuerdan, cuando yo hablé de Escherichia coli, les dije que las proteínas que actúan como toxinas en esta enfermedad, en la Escherichia coli enterohemorrágica, son producidas ancestralmente, fueron dejadas por bacteriófagos, que son las que generan la toxina hoy en día en estas especies celulares, ¿sí?, de bacterias. Bien, etapas de infección viral. Esto es importante, ¿sí? Tenemos primero el anclaje o la adsorción. No es que se absorbe, se adhiere. Por eso decimos adsorción, ¿sí? Que generalmente acá tenemos que tener en cuenta que tiene que tener receptores específicos para la célula. Por eso que generalmente los virus no cruzan barreras de especie, en la generalidad. Es decir, un virus, por ejemplo, de las células vegetales no puede infectar animales. Eso es imposible, ¿sí? Porque los genomas son totalmente distintos, ¿sí? Y entre células animales, ahora estamos viendo, como yo les comenté recién, que puede haber tasas de mutación por virus wild type, ¿sí?, que se mezclan con virus híbridos y de alguna manera estos virus incompletos completan genomas y pueden infectar a otra especie, ¿sí?, que no es la común. Y generalmente los receptores que encontramos en las membranas, por ejemplo, ahí tienen uno de los más comunes, el CD4. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema inmune? Hablamos de los linfocitos T o CD4, que son los que tienen la capacidad de, ¿sí?, ser infectados por el virus del HIV. Tiene receptores, las dos glicoproteínas de la cápside del virión del HIV, ¿sí?, son las proteínas que se utilizan para poder infectar las células, ¿sí? Y tienen receptores específicos para linfocitos TCD4 y para linfocitos TCD8. También lo que se llaman los receptores ICAM, moléculas de adhesión intracelular. Por ejemplo, los virus que causan el resfriado común, los virus respiratorios, ¿sí? Y también pueden entrar por receptores de inmunoglobulinas, ahí lo tienen ahí abajo, como el virus de la poliomielitis, que es una enfermedad que prácticamente casi está erradicada del planeta. La poliomielitis la vamos a ver, es una patología que justamente, ¿sí?, entra por alimentos, entra por vía digestiva, y que prácticamente gracias a los planes de vacunación, la vacuna Salk y la vacuna Sabin-Oral, ¿sí?, que se da hoy en día, prácticamente ha sido erradicada. Hay muy pocos casos y solamente cuando de alguna manera fallan los planes de vacunación. Pero si no, es un virus que prácticamente es como el de la viruela, que prácticamente ha desaparecido del escenario médico. Bien, Una segunda consulta, ¿qué era etapa. lo de los No te escucho. receptores, lo último, de los Los ICAM son IgG6? No, receptores, los últimos. hay varios tipos de receptores. Yo acá puse El de dos la polio. ejemplos. Sí, yo puse dos ejemplos, ¿sí? Tres en realidad. Los CD4, las proteínas que son las moléculas de adhesión intracelular, las ICAM, y los virus de las inmunoglobulinas, ¿sí? Ustedes recuerden que en inmunoglobulinas tenemos 5 tipos: IgA, IgE, IgG, IgM e IgD. Las IgD generalmente son inmunoglobulinas que permanecen adheridas a la membrana, fundamentalmente de linfocitos o de células reactivas. Entonces, pueden entrar por estos receptores de inmunoglobulinas. ¿Queda claro? Bien. Entrada. Una vez que el virus se absorbe, se adhiere, se ancla a la membrana, tiene que penetrar, tiene que atravesar la membrana. Acá hay varios métodos, ¿sí? Generalmente se habla de endocitosis cuando directamente el virus, ¿sí?, se pega a la membrana se invagina, forma una estructura, un fagosoma, y luego, ¿sí?, se libera dentro del citoplasma. La otra puede ser por fusión de membranas, ¿sí?, cuando hay una membrana viral y una membrana celular. Y la otra es por traslocación, en donde el virus se adhiere y sin la presencia de un fagosoma puede entrar adentro de la célula. Ahí tienen ejemplos de cada uno de ellos. ¿Está claro? Son tres métodos que generalmente son los clásicos.
Acá les puse fusión, por si lo llegan a leer, ¿sí? El virus se fusiona con los componentes de la membrana, por eso se habla de profusión, ¿sí? Que generalmente esto es empleado por los virus envueltos, ¿sí? Y por endocitosis o viropexis, donde se forma una vacuola, que es un fagosoma, y luego se libera dentro del citoplasma celular. Esto es utilizado generalmente por los virus desnudos, que tienen receptores directamente en la cápside. Y acá les puse, se acepta en la actualidad que los virus desnudos pueden entrar a la célula por translocación o por endocitosis, cualquiera de los dos métodos, mientras que los virus envueltos penetran por endocitosis o por fusión. Generalmente solo lo que vamos a ver son los virus que son desnudos, ¿sí? ¿Sí? Como el virus de la polio, que pueden entrar directamente por translocación. Acá tienen fusión de membranas, filminas que les muestran esto, endocitosis, ven cómo se forma una vacuola, ¿sí? Intracitoplasmática, que luego es eliminada y el genoma viral se libera dentro de la célula para hacer, digamos, el control, para ejercer el control metabólico de la célula. O por, directamente, ¿sí? La inserción del ácido nucleico, directamente. Decapsidación o decapar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sacarse la capa, es decir, sacarse la cápside. En este caso, generalmente, fundamentalmente en todos los virus que entran por una vacuola fagocítica, ¿sí? Ustedes recuerden que son reclutados a esta vacuola generalmente enzimas líticas de los lisosomas. Se digiere prácticamente el interior, se disuelve esa estructura y acá el ácido nucleico generalmente queda libre en el citoplasma, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar que en esta etapa no hay rastro de afección citopática, es decir, no se ve rastro del virus en la célula, ¿sí? Una vez que se produce esto de decapar o sacarse la capa o sacarse la cápside, ¿sí? Generalmente el virus, ¿sí? Se pierde todo rastro del virus dentro de la célula y acá es cuando empieza a tomar control del metabolismo celular. Acá la célula deja de ser independiente, deja de expresar sus propias proteínas y ahora prácticamente el virus es el que dirige la síntesis de proteínas y del genoma viral. Hay una etapa en muchos de los virus que se habla de latencia o eclipse, que es una etapa en la cual generalmente, como se pierde todo rastro del virus en la célula, puede pasar un tiempo prudencial, a veces pueden pasar mucho tiempo entre que el virus infecta, por ejemplo hepatitis, y se comienzan a ver los primeros efectos citopáticos. Se comienza a ver, ¿sí? Los primeros efectos del virus dentro de las células, ¿sí? Por lisis o por necrosis. ¿Está claro? Entonces, en esta etapa generalmente lo perdemos dentro de la célula, ¿sí? Y es cuando toma ahora, a partir de acá, va a tomar el control de la fábrica o la síntesis de proteínas a través de los ribosomas, que es la etapa que sigue, la etapa de replicación y producción de proteínas virales. Acá se puede hablar de una etapa temprana y una etapa tardía, ¿sí? En la etapa temprana, generalmente, se produce la replicación del ácido de los materiales genómicos, ya sea de ADN o ARN. Y los ARN de cadena positiva, que generalmente son los que se utilizan para la transcripción, no solo de proteínas virales, sino de enzimas virales, son los que ahora van a dirigir la síntesis de proteínas a través de los ribosomas. Por eso se dice que se pierde el control, ¿sí? Celular. Acá el virus ya infectó, ya tomó control de la célula y esa célula ahora es condenada a la muerte. ¿Está claro? De ahí que generalmente en la etapa tardía ya los capsómeros están formados y ahora viene la etapa que sigue, que es la etapa de ensamblaje, en donde ahora el material genómico, junto con algunas de las enzimas que pueden ser necesarias para la infección viral, que no en todos los virus están, pero algunos sí, ¿sí? Se reúnen, ¿sí? Las proteínas de la cápside van a englobar el ácido nucleico y ahora, ¿sí? Recién ahora se empiezan a ver los efectos citopáticos por necrosis celular, ¿sí? Y es acá donde uno generalmente puede detectar células dañadas, células lisadas, necrotizadas por la infección viral, ¿sí?
Y acá fíjense que se los puse y es muy importante, los virus no se multiplican en los alimentos, ¿sí? La carga viral generalmente, ¿sí? Para poder infectar generalmente es baja. De 10 a 100 viriones por gramo o por mililitro de alimento bastan y sobran solamente para infectar, ¿sí? Es decir, que a diferencia de lo que vimos en bacterias, que generalmente si le dábamos tiempo, la dosis podía aumentar, acá siempre permanece constante, ¿sí? Acá no se modifica, ¿sí? Obviamente que los tratamientos térmicos, ¿sí? Suficientes eliminan, ¿por qué? Porque estamos hablando de proteínas, con lo cual estas proteínas se desnaturalizan y directamente se elimina al agente viral del alimento, ¿sí? De ahí que la cocción sea tan importante. Acá tienen el efecto citopático, fíjense, una célula normal, ¿sí? Las células Vero, o las células dañadas. ¿Ven cómo están lisadas? Se ve bien cómo es el efecto citopático. Células que son necrotizadas y que generalmente esto se ve... A ver, hay que tener una cosa muy importante, ¿no? Los virus no se pueden replicar si no son en material celular. No es como las bacterias que las podemos replicar en el laboratorio, en medios de cultivo, como el agar, por ejemplo, o medios naturales, ¿sí? Acá necesitamos células, y células que sean específicas para la estirpe de virus que las va a infectar. De ahí que hay líneas o estirpes celulares que se utilizan en el laboratorio para hacer la amplificación viral. Por ejemplo, para la generación de vacunas, se hacen pasajes celulares y ahí se atenúa la infección porque el virus comienza a perder herramientas de infección. De ahí que las vacunas estén hechas con partes de los virus o con virus completos que no tienen propiedad infectiva. Fíjense que si ustedes se dan la vacuna de la gripe, van a tener, sí, posiblemente una sintomatología similar, pero no tienen, y los protege fundamentalmente de las coinfecciones gripales. ¿Está claro esto? De ahí la importancia de la vacunación contra los agentes virales que por lo menos tenemos vacunas, ¿sí? Por ejemplo, para el HIV todavía, a pesar de que está de los años 80, no se pudo conseguir una vacuna que sea eficiente, ¿sí? Para el COVID, fíjense que tenemos vacunas, pero para el HIV no se pudo conseguir ninguna hasta ahora. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, fíjense, el virus del profe, papiloma, sí. ¿el decapar sería la cuarta fase? ¿O La la tercera? decapsidación es la tercera, Listo, era eso. ¿sí? Después esto se los dejo, está en la plataforma, ahora cuando active la pestaña de virus van a ver todo el material, ¿sí? Van a ver un video del HIV también. Fíjense, el Human Papilloma Virus, el virus del papiloma humano, ¿sí? Que es un virus que puede producir en la mujer cáncer de cuello de útero, ¿sí? Puede producir, no siempre lo produce, porque se inserta en las células y a ver, si ustedes se acuerdan de algo de biología, ¿sí? Recuerden que el ciclo celular tiene una etapa de stop, que es en la fase G1, donde la célula crece y se desarrolla, ¿sí? Cuando se bypasea esa etapa, es decir, cuando aumentan las ciclinas, la célula entra en la etapa S, que es la etapa de reproducción celular, y ya directamente hay un control en la etapa G2, prácticamente si la etapa G2 es pasada, directamente la célula se divide por mitosis, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ustedes tienen que recordar que los virus, ¿sí? Los virus oncogénicos, como este, que producen, ¿sí? Enfermedades, ¿sí? De tipo tumorales, ¿sí? Oncóticas, lo que hacen es insertarse dentro del genoma de la célula y interrumpen justamente, ¿sí? La etapa de, digamos, de reposo celular, en donde le dan a la célula la potencialidad de dividirse continuamente. De ahí que se forman células tumorales. Una célula tumoral es una célula que no tiene control, que se divide, se divide, se divide, se divide, se divide y forma una masa, ¿sí? Por eso hay tumores benignos y tumores malignos, ¿sí? Los tumores malignos son los que no están encapsulados y que pueden producir metástasis, es decir, infección en otros tejidos que no sea el tejido de base, además del tumor que produce. ¿Está claro? Por eso ahí les dice, un 80% desarrolla, ¿sí? Un cáncer generalmente entre 10 y 30 años. Pero son virus que producen, digamos, transforman los protooncogenes
o genes que nos guardan de la aparición de tumores en oncogenes, ¿sí? Que son directamente, ¿sí?, la interrupción justamente del freno en la fase G1. Por eso la célula se divide continuamente. ¿Quedó claro esto? Es otro de los efectos que puede producir, transformación. El efecto necrótico, que es el que vine hablando hasta ahora, en donde una célula, ustedes tienen que recordar que hay dos cosas distintas. Una cosa es apoptosis, o muerte celular programada. Esto ocurre, ¿por qué? Porque todas las células, ¿sí?, de nuestro organismo tienen un cierto deterioro, con lo cual se van reemplazando. Por ejemplo, las células de la piel, ¿sí?, las células del bulbo piloso, etc. Hay otras células que tienen, ¿sí?, un freno en la etapa G1, que se llama G0, y no se dividen más, las células neurales o las células de la fibra muscular, ¿sí? Ahora, cuando una célula entra en un proceso de apoptosis, es un proceso de muerte celular programado. Es decir, es parte del control celular, ¿sí? Que es distinto de la necrosis, cuando la célula, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, muere por una infección o por algún trastorno que sea, ¿sí?, no el control celular normal que tenemos a través de la, ¿sí?, multiplicación de las células para formar tejidos. ¿Quedó claro? Ahí tienen el ciclo viral, es lo que vimos recién: absorción, ¿sí?, penetración, decapsidación, ves que es la tercera etapa. Acá puede haber una etapa de eclipse o no, en ciertos virus está, en ciertos virus no, y luego directamente la replicación tanto de las proteínas de la cápside como del genoma viral, y el ensamblaje y liberación de los virus, ¿sí? Fíjense, cuando se liberan por gemación, es cuando se adhieren a la membrana y se van con la membrana en donde están las proteínas que se denominan espículas, ¿sí?, que son las proteínas que luego se utilizan para infección viral. O directamente por lisis y liberación, en donde se lisa la membrana y los virus ahora están libres para infectar otras células. ¿Quedó? Acá tienen en el tiempo, ¿sí?, por ejemplo, el periodo de eclipse, el periodo de latencia, el periodo de acumulación intracelular de partículas virales y el periodo de elevación de virus a nivel extracelular, en donde generalmente uno puede ver, ¿sí?, a través de cultivos celulares, recuerden que son células, ¿sí?, de cultivos celulares, cómo aumenta la carga viral. Acá tienen lo mismo, ¿sí? El virus entró, hay todo un periodo en el cual yo no puedo detectar la presencia, y luego comienza la presencia de lisis a nivel celular, y se ensamblan y se liberan. O por exocitosis. Cualquiera de los dos. Estas son las proteínas que son glicoproteínas virales, ¿sí?, generalmente se llaman espículas, ¿sí?, y son las que se utilizan después para justamente invadir, ¿sí?, poder absorberse en otra célula y poder infectarla. Acá tienen lo mismo, es otra filmina que muestra exactamente lo mismo. La formación de un endosoma, ¿sí?, la liberación directamente y la traducción, perdón, a proteínas y replicación del genoma viral. El ensamblaje y luego la liberación. Entonces, efectos de la infección viral. Dijimos necrosis o muerte celular. Por ejemplo, los virus respiratorios, que destruyen justamente el epitelio respiratorio, el virus de la polio, que tiene directamente lo que se llama tropismo o predilección, que es lo mismo, por las células de las astas anteriores de la médula espinal, de ahí que produce parálisis, o algunos que pueden producir directamente un efecto, muy poco efecto, ¿sí?, que generalmente puede ser una lisis celular que pasa inadvertida, o directamente, fíjense, el virus de la hepatitis B, y en la hepatitis A pasa exactamente lo mismo, ¿sí?, que el virus en sí no causa destrucción celular. Es el propio sistema inmune el que, cuando se presentan en la membrana, ¿sí?, de las células, recuerden, en los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, partículas que son parte de proteínas virales, etcétera, pero que son extrañas, directamente la célula ahora es atacada por los linfocitos CD8 y las natural killer cells, ¿sí?, que son las células que van directamente a agredir al tejido. De ahí que en la hepatitis sea el propio sistema inmune el que está agrediendo a las células hepáticas y el que las lisa, ¿de acuerdo? No es el virus.
Bueno, la transformación celular, que es lo que dije recién, donde las células se transforman en células malignas o oncóticas, como el virus del papiloma humano. El virus de la hepatitis B puede traer lo que se llama hepatocarcinoma, o carcinoma hepatocellular, es lo mismo, ¿sí? El virus de la Epstein-Barr, como el linfoma de Burkitt, o el virus de la leucemia de las células T, que son los virus del HTLV1 y el 2, que son los que pertenecen a esta artíper que se denomina virus del HIV, ¿sí? Virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama la enfermedad? Porque este es el virus. ¿La enfermedad cómo se denomina? ¿De cuál? Del virus del HIV. ¿Sí? El virus HIV SIDA. o HTLV, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo? SIDA, ¿no es la SIDA. enfermedad? ¿Sí? Esa es la enfermedad. ¿Sí? Es decir, un paciente puede ser HIV positivo pero no tener SIDA. ¿Está claro? ¿Sí? Que Sí. sea, digamos, que sea reactivo para el virus, quiere decir que tiene el virus en su sistema, en sus linfocitos T, y CD4 y CD8, pero no implica que esté enfermo. En algún momento, estos virus se comienzan a replicar asiduamente, justamente cuando fallan los planes de medicación o cuando no hay un control exhaustivo en la medicación que tiene que tomar el paciente, y es cuando directamente el individuo pasa a tener SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Porque baja fundamentalmente la cantidad de linfocitos TCD4, ¿sí? Y aumenta la carga viral. Es así como se monitoriza hoy en día a estos pacientes. Bacteriófagos, como les dije hoy, que son virus que infectan bacterias, ¿sí? Como el virus Lambda, por ejemplo, que es uno de los más conocidos. Acá tienen una cabeza donde tienen el material genómico, ¿sí? Todo un pequeño cuello y una cola con espículas que se van a adherir a la célula bacteriana y le van a inyectar el genoma viral. Y así la van a infectar. ¿De acuerdo? Se adhieren directamente e inyectan el material genómico. Directamente acá la cápside queda afuera, en este tipo de virus. En este tipo de virus. Acá tiene como infecta una célula de Escherichia coli. Y como después es lisado. Algo que les dije hoy, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, los virus pueden tener, según su programa, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. ¿Cuándo es lisogénico? Cuando el virus permanece insertado, lo ven acá, al genoma de la célula, y cuando la célula se duplica también el genoma viral, ¿sí? Esto implica que en algún momento, como pasa con el HIV, dependiendo de la carga viral, la cantidad de copias del virus que hay en el organismo, ¿sí? Se pasa a un ciclo lítico, en donde acá directamente los virus se multiplican dentro de la célula, se liberan y lisas células que sean de alguna manera pertenecientes al mismo tipo de receptores de la célula que fue infectada. Bueno, aquí tienen el virus del SIDA, lo muestro nada más. Tiene una membrana, ¿sí? Extracelular, es un virus envuelto. Tiene las proteínas de la cápside y tiene un genoma de ARN con una transcriptasa reversa o inversa. La transcriptasa lo que hace es la copia de ARN pasarla primero a una copia de ADN de simple cadena y esta copiarla, hacer la replicación y tener una copia ahora de ADN de doble cadena. Y este genoma se inserta dentro del genoma del huésped. Por eso cuando la célula se duplica también se amplifica la carga viral. Bien. Cachito más. Doy la polio y la próxima clase ya les doy hepatitis y gastroenteritis viral. Bien, ¿qué es la poliomielitis? ¿Sí? Es una enfermedad que al individuo le puede tener parálisis motora, fundamentalmente de los miembros inferiores, ¿sí? Porque el virus, que es un virus muy chiquito, pertenece a la familia Picornaviridae, es del género de los enterovirus o poliovirus, y son virus, fíjense, de 20 a 30 nanómetros, es decir, que son muy pequeños. ¿Sí? Tienen una cadena sencilla y una replicación dentro del citoplasma celular. No son envueltos, como ya lo dije al principio, ¿sí? Y la infección se puede producir cuando hay personas que obviamente
por fecalismo, o sea, por no higienizarse, transmiten el virus por la materia fecal. O sea, de acá puede llegar a los alimentos, ¿de acuerdo? O a utensilios o al agua, a lo que sea. Y de ahí es que uno se puede infectar. Generalmente los que ya tenemos la vacuna, ¿se acuerdan que la vacuna Sabil oral, que son las gotitas que se le dan? ¿Sí? Se da creo que al mes de vida, habría que ver en el calendario, y después se hacen refuerzos. Hace unos años había surgido la controversia, porque la primera vacuna era la vacuna Salk, ¿sí? Que era una vacuna a virus inactivado con formalina. La vacuna que tenemos hoy es la Sabin oral, que es pasado por replicaciones a nivel de células, y ahí se les quita la herramienta de infección. Y había surgido la controversia de que si usar, volver a usar como, digamos, con una vacuna secundaria, ¿sí? La vacuna Salk. Pero no se ha llegado a ningún acuerdo. La que hoy la que se les da a los chicos es la vacuna Sabin oral, ¿de acuerdo? Para evitar justamente la poliomielitis. Este virus tiene la particularidad de entrar con los alimentos y tiene dos tipos de replicaciones. Uno a nivel de la orofaringe y otro a nivel intestinal. Desde ahí va a llegar hacia la médula espinal. Y como tiene tropismo por las células gliales, por las células de la neuroglia, o sea, por células nerviosas, es que produce necrosis celular. Y desde ahí que cuando se pierde, ¿sí?, de alguna manera el impulso eléctrico, se transforma en una parálisis motora, generalmente de los miembros inferiores. ¿Está claro? Acá lo tienen. Afecta generalmente a menores de 5 años. ¿Sí? Y el riesgo generalmente está en menores de 2 años. Ingresan, como dije hoy, invaden el tejido linfoide de la faringe. Es la primera replicación, o también en los libros lo van a encontrar como viremia primaria. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? De ahí algunos son deglutidos, otros pasan al tubo digestivo. Cuando llegan al tubo digestivo, ¿sí?, directamente se replican en las placas de Peyer, y es desde ahí como llegan por 2 vías hacia, ¿sí?, por una viremia secundaria o segunda viremia o segunda replicación, llegan directamente al sistema nervioso, a las células de la médula. El resultado es la replicación y la diseminación, por eso es una infección, de todo el organismo, y tiene tropismo o preferencia por el sistema nervioso central. Y produce directamente necrosis celular. Una vez que entra a las células, las necrotiza, y es como tenemos directamente, ¿sí?, la pérdida de, ¿sí?, digamos, de la sintomatología. Fíjense que es bien del sistema nervioso, ¿sí? Tenemos una poliomielitis menor, con una infección que puede estar entre los 3 a 5 días. Es un cuadro superior, un cuadro faríngeo, puede presentar febrícula, generalmente anorexia y malestar general. Y también odinofagia. Odinofagia, no fagia, nunca lo corrijo esto, ¿sí? Que es generalmente esa sensación, ¿sí?, de malestar a nivel neural y a nivel de toda la, digamos, un síntoma bien a nivel de los signos vitales, ¿sí?, bien de la deglución, del oído, ¿sí? Entonces generalmente se produce una sintomatología como si fuera una faringitis. También puede haber una poliomielitis mayor, que esto depende obviamente del sistema inmune del individuo. Hay una forma no paralítica y una forma paralítica. La forma no paralítica, fíjense que cursa con fiebre, generalmente dolor de cabeza, dolor muscular, puede haber parestesias o hiperparestesias, o sea, parálisis, parte del, digamos, de los labios, o del parálisis del ojo también puede haber, ¿sí? Puede haber rigidez de nuca, a veces también se puede confundir con una meningitis, ¿sí? Pero generalmente hay reflejos conservados. En la forma paralítica es exactamente igual, pero acá hay una abolición de los reflejos, y generalmente hay debilidad y parálisis motora de los miembros inferiores, ¿sí? Acá generalmente el paciente queda con generalmente una hemiplegia de miembros inferiores, y es irreversible, ¿está claro? Es irreversible, no hay cura para esto.
Si ya el individuo tuvo una forma paralítica, no hay reversión, ¿sí? Y la vulval, que es muy rara, pero que tiene signos más encefálicos, puede haber agitación, delirio, ¿sí? Una parálisis de paladar blando, generalmente acá hay afección también en el poder hablar, por eso generalmente afecta las cuerdas vocales, puede haber esa voz nasal, que generalmente es bastante molesta, y generalmente secreciones a nivel del sistema orofaríngeo. Como complicaciones, puede haber insuficiencia respiratoria, puede haber hipertensión arterial, arritmias cardíacas y choque hiperrespiratorio, ¿sí? En la vulvar, pero es raro. Como forma de prevención, la única forma de prevención es la vacunación. O sea que directamente para poder prevenir la poliomielitis tenemos que vacunar. Hay que vacunar contra, ¿sí?, el virus de la poliomielitis. De ahí que los planes de vacunación sean tan rígidos, ¿sí? Por eso que generalmente, después fíjense en el calendario, cuántas vacunas se dan, ¿sí?, en qué lapso de tiempo. Ahí tienen una, fíjense, esto es una microfotografía electrónica de un enterovirus. Fíjense que acá estamos hablando de que estos son muy chiquititos y se ven únicamente al microscopio electrónico. Acá tienen el virus del papiloma humano, el virus de los poliovirus, perdón, ¿sí? Y esto es todo con microscopía electrónica. Está magnificado, ¿sí?, 350.000 veces, para que se den una idea, para poder verlo así. Por eso generalmente se ven por cristalografía o... ¿Qué le pasó a esto? Ah, no. Ahí está. Bien. Bueno, les doy esta, ya que estoy. Virus de la hepatitis A. Generalmente afecta a infantes. Generalmente, ¿sí? Y es más, los manipuladores tendrían o deberían de tener que tener la vacunación contra el virus de la hepatitis A. Sería muy importante, justamente porque se transmite de la misma forma que la poliomielitis, ¿sí?, por contacto fecal-oral. Acá es muy importante también el tema de la napa freática, ¿sí?, de las aguas que puedan salir, no el agua que tenemos nosotros, que es agua, digamos, que viene por conexión, sino lo que es agua de pozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar, la cámara séptica del pozo puede estar dañada, ¿sí?, porque eso generalmente tiene un tiempo, se tienen que, una vez que se llena, hay que tapar la cámara séptica y sellarla, ¿sí?, para que no haya grietas, y eso pueda llegar a la napa freática, o sea, el agua que tomamos, y directamente estar consumiendo agua contaminada. ¿Está claro esto? Por eso generalmente cuando hay agua de pozo hay que hacer, ¿sí?, van a ver en el segundo cuatrimestre, cuando tengan la práctica, lo que es análisis de agua. Y ahí van a entender la importancia de justamente poder detectar bacterias indicadoras de contaminación fecal. Porque no vamos a buscar el virus de la hepatitis A, porque no tiene ningún sentido, pero si encontramos alguna bacteria indicadora de contaminación fecal, ¿sí?, puede haber la presencia de cualquier, ¿sí?, cualquier patógeno que se transmita por vía del agua, del agua que tomamos. La familia es Picornaviridae, el género es hepatovirus o heparnavirus, son enterovirus y son bien esféricos y cosaédricos de 27 a 28 nanómetros, es decir, invisibles al microscopio óptico, solamente al microscopio electrónico. Tienen una molécula de genómica de RNA monocatenario, una sola proteína es la que generalmente se forma y después se cliva para formar las proteínas de la cápside, ¿sí? Generalmente, como les decía hoy, el calentamiento de los alimentos es suficiente para poder eliminarlo, la cocción es muy importante, pero acá tenemos un inconveniente. ¿Cuál es? ¿Qué no podemos hacer de esta manera? O sea, calentar de 85 a 100 grados y generalmente o 5 minutos o 1 hora 60. ¿Qué es lo que consumimos que no hacemos esto? ¿Qué tipo de alimento? Que uno dice, bueno, esto generalmente no lo llevo a cocción, ¿sí? Generalmente las ensaladas, las verduras que se consumen crudas, ¿sí? Entonces, generalmente acá sí hay que clorar.
para poder eliminar justamente, ¿sí?, proteínas que pueden ser infectivas, que son las proteínas virales. Es sensible, fíjense, al formol, a la luz UV y a la ebullición autoclave, o sea que se elimina fácilmente. Resiste al éter, porque es desnudo, y a los ácidos, por eso puede atravesar la barrera del estómago. Fíjense que 1 miligramo por mililitro de cloro lo inactiva, lo que acabo de decir recién. De ahí lo importante de clorar generalmente los alimentos. Patología también, transmisión por vía fecal oral. Generalmente los alimentos se contaminan por agua o por manipuladores, ¿sí? Y desde ahí que llega a los alimentos y puede ser ingresado por vía digestiva. Generalmente, como les dije hoy, la mayor frecuencia está en niños, ¿sí?, preescolares y escolares. Nosotros, por ejemplo, en el materno, cuando aparecía un chico con hepatitis, estaban todos los hermanos, toda la familia con hepatitis. ¿Sí? Era ya prácticamente cantado. Generalmente esto no se hace un análisis de sangre, ¿sí? Lo que se hace es buscar pigmentos biliares, porque acá, vamos a ver ahora, lo que hay es una inflamación del hígado, una hepatomegalia, ¿sí?, que puede ser palpable. Entonces generalmente se pide una orina completa con búsqueda de pigmentos biliares. Porque generalmente acá lo que vemos es que va a haber una fase ictérica, en donde se lisan las células hepáticas, se libera la bilirrubina, ¿sí?, que se almacena fundamentalmente en la célula hepática, que después va a parar directamente a los colédocos para formar ácidos biliares, etc. Entonces, generalmente la persona aparece con las palmas, ¿sí?, con generalmente parte del cuerpo con ictericia, ¿sí?, amarillo. Entonces generalmente se lo evalúa primero de esa forma y después se sigue el pronóstico de la enfermedad con las transaminasas hepáticas. Esta enfermedad puede llegar a fallo hepático. En algunos casos nosotros hemos visto casos de chiquitos con fallo hepático. Fíjense que la cantidad de partículas en las heces tiene que ser alta, y generalmente vamos a ver que hay 3 etapas. Una fase preictérica, donde puede haber fiebre, fatiga, generalmente falta de apetito, ¿sí? Generalmente puede haber diarrea, náuseas, vómitos, y comienza a haber el síntoma principal, que es la inflamación del hígado. Eso es lo principal. Una fase ictérica, donde ya no hay fiebre, sí hay ictericia. ¿Saben lo que es acolia? Acolia es la materia fecal sin color, o con un color muy claro. Y coluria es justamente lo opuesto, ¿sí?, la orina con mucho color, o esa orina que se dice color Coca-Cola, que es bien oscura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se inflaman los colédocos, la bilis no puede salir a través de lo que es el sistema enterohepático, y directamente la materia fecal sale con menos color, más blancuzca. Pero como hay inflamación, ¿sí?, toda la bilirrubina va a parar el plasma, y desde ahí se elimina por la orina. Por eso buscamos, ¿sí?, justamente pigmentos biliares en la orina. Y luego se lo sigue al paciente, ¿sí?, con el desarrollo de la enfermedad, con el dosaje de bilirrubina, que la que se eleva es el predominio a la directa, es decir, la directa. La bilirrubina tiene el origen en los grupos hemo de los glóbulos rojos, que se renuevan cada 120 días. ¿Sí? Como esto ocurre en el hígado, cuando la bilirrubina llega transportada por la albúmina, que es la bilirrubina que digamos indirecta, la que no es soluble, en el hígado se le agrega un grupo azúcar, se glucoroniza. Entonces desde ahí, ahora sí es soluble, y es la que llamamos directa, o no conjugada, es lo mismo. O conjugada, perdón, conjugada. La no conjugada es la indirecta. Y esto pasa directamente al plasma. Por eso el individuo se comienza a ver con una presencia de color amarillenta en la piel. ¿Está claro? La piel, las conjuntivas, es muy común. Y normalmente lo que se sigue es con la afección hepática, con el monitoreo de las transaminasas hepáticas, que son las enzimas que se utilizan para pasar grupos aminos, de transaminar, ¿sí?, de un aminoácido a otro. La TGO y la TGP, o la ALT o la AST, que es lo mismo. ¿Sí? Transaminasa glutámico-pirúvica, transaminasa glutámico-oxalacética. Alaninotransferasa o aspartotransferasa es lo mismo. Son sinónimos son 2 formas de nombrar la misma enzima. Profe, sí. Dijiste que la hepatomegalia es la principal. Es el primer, sí, es generalmente lo que primero detecta el médico, que es la palpación del hígado, ¿sí?, agrandado.
Porque los otros síntomas no son distintivos. Fíjate que tengas fiebre, que tengas náuseas, no son síntomas distintivos, pero la hepatomegalia sí. Luego de eso, Joya, gracias. como ya viene la fase ictérica, junto con la ictericia uno comienza a evaluar al paciente, ¿sí? La hepatitis A siempre es ictérica. Hay otros tipos de hepatitis que son no ictéricos, ¿sí? Que el paciente no se pone amarillo. Pero la A, la B, ¿sí? Son hepatitis que son ictéricas. La C, por ejemplo, generalmente es no ictérica, es crónica, ¿sí? El individuo tiene varios episodios durante su vida, ¿sí? Hay vacunas, pero no sé si son de alta eficiencia. Para la hepatitis A sí hay vacuna y para la hepatitis B sí hay vacuna. Todos los que hemos sido empleados en el sistema de salud estamos vacunados contra la hepatitis B. Porque generalmente puede traer hepatocarcinoma. Y la hepatitis A, como les decía hoy, ¿sí? Los manipuladores de alimentos tendrían que tener, porque no está en el calendario, pero tendrían que tener dada la vacuna para la hepatitis A. Como forma de prevención, es mucho más resistente al calor, fíjense, y mucho más resistente al secado. Los manipuladores son los que generalmente pueden portar, ¿sí? Los virus por falta de higiene en sus hábitos naturales, ¿no? Y de ahí llevarlos generalmente a los alimentos. O también puede estar en el agua, es la otra versión, ¿sí? Hay una vacuna que también se trata con formalina para hacer la inactivación de la infección viral. Acá se los puse, las personas con alimentos tienen que tener, ¿sí? la inmunización por la vacuna, y la vacuna generalmente se produce a través de una cepa mutante del virus. Y se hace a través de cultivos celulares. Bueno, hasta acá. ¿Sí? Son poquitos los que se quedan, pero bueno. Por lo menos en compañía. Bueno, ¿vieron el parcial? ¿Sí? ¿Está? ¿Sacaron las Sí. dudas? Sí, profe. Bueno, nos vemos dejo de compartir, después les dejo esto grabado. Sí, cada vez somos menos. Y sí, bueno, paciencia. Pasa que es tarde también. Y es viernes. Sí, puede ser. Y es viernes. Y es viernes.